Juan Carlos, siempre pasa lo mismo, ¿no? Se produce una serie de análisis que algunos son imperdibles, porque pero no le llega a la gente porque tiene que ver con alguna realidad, entre comillas, y con algunas especulaciones también, porque en política se juega el truco desde siempre, y hasta algunos funcionarios que yo conocí de la anterior gestión y la anterior, les gustaba mucho jugar el truco porque eso los habilitaba para otras cosas, ¿no así, Juan Carlos? Sí, por supuesto, pero quería hacer una acotación, Carlos, con respecto a lo que dijiste en los Duracell, los que no se quieren ir nunca, pero hay un hecho que es un poco irrisorio, pero también habla de la personalidad de Gildo Infran, ¿no? Que hace 20 años que está como gobernadora ahí en Formosa. Sí. Cuando fue la secretaria, o creo que ministra de Seguridad de Alberto Fernández, ella habló en determinado momento para hablar fundamentalmente de la seguridad de aquí donde estamos, en la Argentina, y él le dijo, perdone que la corrija, esto no es la Argentina, que está en Formosa. ¿Qué está con Gildo Infran? Bueno, digamos, Carlos. Bueno, quería meterme un cachito, porque me parece muy pertinente cuando hablábamos de la extensión en las elecciones, y bueno, los 3 periodos, como analizábamos acá con Javier García, y también lo de Uñac, que pretendía un tercero forzando, es decir, sí va a dar una cosa muy, muy tremenda, porque la Corte no iba a tener en cuenta nada más y nada menos que la Constitución nuestra. Es decir, si bien la Corte Suprema tiene potestad para hacer cosas supremas, bueno, también te deja una huella. No haber hecho, por ejemplo, no respetando lo que Casación hizo con Cristina, bueno, también se pone en riesgo. No le llame prestigio, sino llamarle los mejores antecedentes, diría alguien. Pero básicamente lo que quiero marcar, Javier, es lo que ha pasado recientemente con la remisión digamos, y la creación seguramente de una comisión investigadora alrededor de la documentación que ha pedido en la gestión de Uñac y la actual. Eso tiene que proceder, ¿no? Indudablemente, sí, para eso están en la Cámara de Diputados, que han peticionado, han pedido, no sé si 2 o 3 informes, los distintos bloques, de un lado y del otro, porque también al gobernador le pidieron desde el bloque justicialista informes por la cuestión de los pasajes y la cuestión de las mochilas, y bueno, y del lado del oficialismo le pidieron a la gestión de Sergio Uñac. Y ahí tenés lo que se ve, $70 millones a 4 o 5 agencias de publicidad, otros 14 que salieron en el Guarpe. Claro que eso fue sobre el final de la campaña, fíjate vos. Eso fue sobre el final de la campaña. Y luego que casi te diría la entrega del poder. Que fueron empresas en Buenos Aires. Que claro. Indudablemente el Tribunal de Cuentas ya viene escudriñando distintas gestiones, viene que es su función y para eso está. También dijo que las cuentas no eran claras en el caso de Emilio y en el caso de Gramajo. Yo, como hombre del derecho, siempre le he dicho, quien indudablemente tenga algo que demostrar, que lo pruebe, ¿no? Esto fue así. Nadie está exento de que los revisen las cuentas. Claro, vos muchas veces decís que eso es la justicia penal. Pero eso efectivamente es parte de nosotros los funcionarios del gobierno tenemos que publicitar nuestro acto de gobierno y a la vez nuestra gestión, y para eso está el Tribunal de Cuentas y los demás organismos, ¿no? Le pasó a José Luis Gioja, que fue un gran gobernador, indudablemente salió absuelto en la Cámara de Diputados y nunca llegó a judicializarse, no hizo falta, pues llegó a buen puerto. Indudablemente creo que nadie tiene por qué horrorizarse cada vez que le piden rendición de cuentas, porque es el erario público, es el dinero de la gente. Y hay cosas que hay que hacerlas de oficio, ¿no? Totalmente, yo permanentemente estoy publicitando lo que hago en mi gestión como concejal, y permanentemente en lo que es tema FIP y demás, como abogado de profesión, tengo que desdoblar y diferenciar lo que es mi sueldo de lo que son mis honorarios. Entonces eso, quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer, ese es mi principio básico de vida. Entonces yo no voy a poder, nunca hice penal, y no defendería indudablemente a quien no corresponda. Hago mucha materia civil, laboral, todo eso, pero como hombre del derecho, indudablemente que, insisto, quien quiera aducir algo tiene el derecho del principio de defensa, de demostrarlo, en fin, ¿no?
Juan Carlos. Y algunos, no sé si quedaron impunes o se perdió en la misma investigación. Recordemos un caso emblemático que fue la actuación del Tribunal de Cuentas ante alguna gestión que hizo el secretario general de la Gobernación del doctor Abelín. ¿Ustedes recuerdan eso? Ese muchacho que está, el pariente del gobernador de ese muchacho, ¿no? Sí. Sí. No me acuerdo quién. A ver, estaba la gestión de Abelín en el fiscal de la provincia. No, el secretario general de la Roque Marín, ¿no? Gobernación. Roque Marín. Secretario general. ¿El secretario general de la gobernación no era Roque Marín? Exactamente. Bien. No recuerdo. Recordame el procedimiento, por favor. No, es que no me acuerdo bien sobre el tema, pero era porque estábamos muy presionados, los periodistas, era muy picante el tema. Creo que, no sé, tema de lo que correspondía a una licitación, fue una adjudicación directa. Ya que estamos hablando del seguro, claro que Sí. Fue una acotación, nomás al margen. Está bien. No, pero eso sin dudarlo, eso está en la ley también, indudablemente. Si querés, también nos podemos acordar de Cuesta del Viento, ¿no? Que fue otra. Claro. Con Paulini. Con Paulini. Pero otro. Paulini le quitaron directamente a quien había sido el adjudicatario. Claro, exactamente. Que tuvo el doctor Alfonsín aquí, lo inauguró, tantas veces inauguró, pero la primera vez fue allá en Hachal. Y después, en el año 85, aprovecharon para que la renuncia de Bravo, que estaba enojado porque había perdido en todo el país con el Australia, claro, seguro. Con Alfonsín. Perdió la elección. Y a partir de ahí aprovecharon para hacer el enroque y lo pusieron a Paulini, quien subía hizo un dique, ¿no? Ni hablar. Y eso le costó a la provincia un juicio por $90 millones. Sí, con esta firma que dicen ustedes de Formosa. Sí, se dio el caso de que se había como pagado 2 veces el dique. Claro. Sí, ese fue el problema. Claro. Y le costó a la provincia, le costó a los sanjuaninos, a los que andamos de a pie, una operación, bueno, todo es política. ¿Cómo era el nombre de la empresa mendocina? No me acuerdo. ¿No es Pescarmona? Pescarmona. Bueno, Pescarmona, recordemos, tuvo un caso también muy difícil con Bravo, donde a Pescarmona le secuestran a un hijo en Uruguay. Mira usted. Y le piden una cifra estrafalaria. Y entonces vino Pescarmona y le pidió a Bravo, en la construcción que estaba haciendo, que se le podía adelantar o no certificar, por una cuestión así. Y Bravo se lo dio, y bueno, menos mal que lo liberaron al chico. Pero nadie nos liberó de los $90 millones que pagar el pueblo. Y nadie explicó en la cuestión fundacional del dique de Cuesta del Viento una inyección de cemento que hubo que hacer y fue insuficiente. Ese dique, si alguien lo investiga, va a encontrar una falla técnica, yo no la sé, pero ciertamente fue en esa falla técnica que hubo un gasto supletorio al ya concebido, ¿no? Y en lo cual lo que perdemos somos nosotros. Y lo que pasa es que en ese tiempo no se hacían a través de fideicomiso. El fideicomiso funciona, entonces creo que esas son las figuras con las que se terminó haciendo los diques, que lo hizo José Luis. Entonces una figura muy fuerte legal, donde no existen reajustes. Estaba un tal Ladronetti, perdón, Dragonetti. No sabía eso. Fue en la época que teníamos, yo tenía un programa que se llamaba Parlamento 2001-2002, bueno, y ahí se ventilaron cosas muy importantes, hasta el punto que George me dijo que no iba a arreglar con Dragonetti. Eso. Pero le quedaron muchos intereses a Dragonetti, que había que devolver también. Porque acá no es cuestión, viste cómo era antes. Y la mayoría. Por ejemplo, Escobar se mandó un chiste con los fondos que había para esa obra o para otras obras. Escobar consiguió
pagarle al empresario, y con la guita del empresario se compartían, ¿no es cierto? Y después se me dio la plata y tomaron dinero. Siempre pasa así. Los únicos juicios que yo realmente conozco en donde la provincia no ha perdido y la gente no ha tenido que pagar y los demás, es donde el actual cortista Guillermo de Santi defendió los intereses de las expropiaciones mal hechas, que terminó en la justicia con la cabeza de un juez, con varios abogados, colegas presos, una excelentísima capacidad la de Guillermo de Santi. O sea, tuvieron que poner un verdadero conocedor del derecho en la práctica y el litigio para poder salir a cazar a los muchachos de esto. Bueno, y eso San Juan venía perdiendo y pero ¿qué pasó después? Después del juicio hay un montón de cosas. No, seguro, y probablemente tiene que salir a buscar el dinero de este muchacho. Pero en resumidas, que todavía sigue el juicio, ¿no? Lo solemos ver ahí en el Consejo Deliberante. Sí. Pero en alusión Perdón. Sí, también me estoy acordando que lo escribimos en la séptima, Carlos. Sí. Un descuido, no sé qué pasó, y que el río ahí se llevó 45 millones de dólares. Sí, señor. ¿Te acordás? Sí, señor, claro. estaba haciendo, no sé si Punta Negra o Caracoles. Sí, ¿no? sí. Bueno, fue un Colombia andará es un accidente el bolsillo de varios. Claro, está repartido, no son billeteras como compartidas. Pues insisto, mientras más organismos de control existan, creo que es muy bueno y es necesario para la comunidad, ¿no? Para respaldar cada una de las gestiones. Esto volviendo a la legislatura y volviendo al tema del pedido de informe. El deber de cada diputado y cada bloque. Hay que terminar con eso, ¿eh? Sí. O sea, llegar a un verdadero informe. Que llegue el informe. En el Consejo Deliberante permanentemente estamos pidiendo. ¿Perdón, informe. Juan Carlos? Hay una cosa que es interesante, porque yo tuve, en el caso de Alfonsín, que llegó, creo que Montes, esto lo sabes bien vos, sí, Carlos, había exigido que iba a estar el diario y todo, pero que se hiciera la inauguración allá en Cacha. Bueno, le hicieron caso. Claro. Bueno, ahí Alfonsín, la piedra basal y todo demás, él habló desde, recuerdo desde la municipalidad, de los balcones, y hizo una apología de lo que de lo que se iba a hacer por sobre todas las cosas, eso, de hablar un dique y de lo que era ser concejal. Y dijo, yo empecé siendo concejal, eso fue muy bonito. Después apareció el Menem inaugurando otra vez, y después apareció De la Rúa volviendo a inaugurar otra vez. Bueno, han pasado los años, no saben qué motor ponerle para que arranque eso. ¿Qué es eso? Tremendo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora en el peronismo? Esa fue la primera pregunta de Mali. La tomo de vuelta porque esta situación nacional, el diario Cuyo de hoy dice que habían 300 personas en el acto donde vos estuviste ayer, y creo que... Fue algo, estuvimos en el partido, vimos... ¿Será 300 personas? Sí, en la Plaza 25 de acá, sí, 300, 400 personas, no más que eso, porque... pero San Juan se movilizaron en más de 15 colectivos de larga distancia. ¿En San Juan? En San Juan, solo en San Juan. De distintos colaboradores, distintos amigos, distinta gente. La gente se pagó su pasaje. Fueron un montonazo de compañeros y compañeras para allá. La verdad que la pasaron mal en el camino porque los frenaron en San Luis, los iban frenando, la gendarmería los requisó más de 3 veces. La verdad que eso sí es problemático porque es un derecho constitucional la libre circulación, ¿no? El transporte, para eso tiene la regulación del NCTA, o sea que la verdad que no tiene mucho sentido. Después los peajes también se lo frenó, a las mujeres hacer orinar en el costado. Hay videos de las mujeres orinando al costado de la ruta. La verdad que fue muy muy desagradable. Creo que ningún ciudadano tiene derecho a eso. Sí, iba gente de todos los estratos. Iban hasta algunos amigos médicos, algunos colegas abogados, algunos concejales fueron. Entonces creo que no tiene mucho sentido ese descrédito que hace el gobierno a través de Patricia Bullrich y de manera socarrona, me explico. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, en ese sentido. Si no, esto no es una democracia, ¿no? Juan Carlos.
Sí, no, evidentemente sí hemos hablado y hemos informado sobre ese manoseo, no se puede manosear, y menos cuando hay mujeres, todo eso es de terror, porque directamente es atentar, como dice Javier, contra la libertad de expresión, una locura que pasa esto en la Argentina. Le quería preguntar a Javier, Sí. ¿hemos tratado bien o hemos destratado a la democracia desde Alfonsín a la fecha? No, eso sin dudar, la herramienta transformadora es la política. Indudablemente las instituciones están atravesadas, no solo en el mundo, ¿no? Y por ende en Argentina no va a ser menos. Estamos atravesadas indudablemente por el descrédito, porque creo que ha habido gobiernos buenos, gobiernos malos, y gobiernos que indudablemente han mostrado la hilacha, como solía decir mi padre, donde los egos siempre han primado y han generado ese descrédito en la sociedad. Hoy por hoy lo podemos ver en todos sus estratos, ¿no? Si no, no podría estar gobernando quien está gobernando la nación. Si nosotros nos ponemos a hablar de un Ilia, de un Irigoyen, de un Perón, de un Rosas, de un Belgrano, un San Martín, estos muchachos no le atan ni los cordones. Creo que cualquiera de estos viene y lo agarra cachetada, no sé si me entienden. Ahora, y lo meto ahí también Alberto, porque Alberto fue vamos a volver mejores y fue un desastre, o sea, seamos realistas, y ese no hago alusión a mi partido. Entonces los dos primeros gobiernos de Cristina, creo que el primero fue bueno, el otro dejó mucho que desear. El de Néstor fue un buen gobierno, el primero de Menem fue bueno y el segundo fue bastante desprolijo. Creo que fue la fiesta de la pizza con champán y toda esa historia. Entonces, no, pero a menos hay que atribuirle haber hecho pelota el ferrocarril. No, bueno, la privatización que fue mal hecha. O sea, ha habido cosas buenas. Dándole a Moyano. Bueno, sí. De la Rúa fue un desastre, Macri, o sea, más de 55.000 palos, una deuda estrambótica, que lo sale el mismo ministro Vela a decir que en virtud de que le dejan más o menos saneado pueden salir a pedir esa cantidad de guita. Y él va y la pide, y este muchacho va ahora y pide más. Entonces creo que hay una suerte de hartazgo de sociedad desde la democracia, que fíjate que Alfonsín hizo un buen gobierno y no lo dejaron gobernar. Alfonsín fue un buen gobierno, no lo dejaron gobernar. Entonces creo que esa etapa, que fue el padre de la democracia nueva, moderna, y que nosotros... Habría que haberlo ayudado a Alfonsín en esa transición para llegar a su mandato correspondiente, y se alineaba un montón de cosas con eso, y se defendía el sistema democrático, totalmente. Era una verdadera transición. Se fortalecía, claro. Fortalecía. Después creo que Menem hizo un acuerdo indudablemente con él, que logró entender. Néstor y Cristina lo subieron cooptar a Raúl Alfonsín, un gran político para mí, alguien que lo he leído varias veces, y la verdad que un gran hombre. Ahora, murió en la pobreza en el buen sentido de la palabra, ¿no? Siendo un clase media. Entonces creo que eso es lo que tenemos que rescatar. ¿Cuál es la impresión de ustedes en función de Carlos Saúl Menem? Porque según Pichetto ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Pero Menem se enfrenta con otro mundo, la globalización, y vienen las privatizaciones. Bueno, no sé hasta qué punto puede ser culpable él de haber modernizado el país, cuando aquí se vendió el CES en 66 millones de dólares. Innecesariamente. Y me dijo Escobar, y bueno, eso se metió en el circuito financiero y todo. Y el Banco San Juan. Olvídate. Si tenemos el residual del Banco San Juan y lo terminan comprando los mismos que se dieron los créditos. ¿Qué tal? O sea, se condonaron la deuda después. O sea, bueno, encabezado por Nelly Martín. Por eso mismo, San Juan recibía en la época de Escobar, mal podría salir a hablar en San Juan, recibía la segunda provincia con mayor coparticipación. La primera era La Rioja, la provincia del interior, y la recibía en equivalente dólar. Bravo consiguió aumentar. Seamos realistas. Esto es como, yo lo veo de esta manera para que lo logre entender la sociedad en su conjunto. Esto es como decir, cuando River lo dirigió Ramón Díaz y cuando ahora lo dirige Gallardo, o cuando lo dirige Javier García. Si va mal, el hincha de River no va a dejar de ser hincha de River. No. El peronismo cometió sus errores, claro que sí, pero dentro de sus errores, insisto, hasta el peor gobierno tuvo muchos aciertos. O sea, insisto, Menem tuvo un muy buen primer gobierno donde nos ponen un primer mundo,
pudimos salir, pudimos adquirir, pudimos salir adelante, se desarrolla la industria también, pero después terminó catastrófico. O sea, Javier, el pecado principal son los dos periodos. Total. Tiene que haber uno solo de C como había antes. Coincido plenamente. Y así fue Cristina, así fue. Coincido todos plenamente. metieron la pata porque es lo que quería hacer Uñac. Exactamente. Y no lo permitió la Corte en este caso. Sabes que vamos a coincidir porque considero que somos pasajeros. Entonces, en el momento en que entendamos eso, nos va a ir mejor. Claro. Juan Carlos. Ahora, le quiero preguntar a Javier, ¿en qué medida nos expone a nosotros tener un presidente que se prosterna, se arrodilla ante Trump, que está haciendo un gobierno pésimo? Trump en este momento ha caído prácticamente en todas las encuestas y es tan contradictorio porque primero que los aranceles, bueno, después no. Segundo que déjenme, le dice a los israelíes, yo voy a manejar a Franja de Gaza, después se va, ahora vuelve y siempre está ahí. ¿Y en qué medida nos perjudica a nosotros que vaya y adhiera a Israel, a los judíos, a Netanyahu? Que Netanyahu, recordemos, Vargas Llosa, decía, este es un delincuente, porque ha hecho un queso gruyere ahí metido. Y la última encuesta, el 50% quería que se fuera Netanyahu. Y va el presidente argentino, adhiere fervientemente, pero cuidado, no hay que subestimar el terrorismo, con lo que a nosotros tampoco nos pasó, recordemos. Claro, y Irán ya nos dio 2 golpes muy fuertes y ojo que Irán, lo que uno tiene que tener una lectura un poquito más internacional, está amparado por Pakistán, y Pakistán es un gran fabricante de armas nucleares, tiene más de 250 ojivas nucleares, y ha salido a contestarle que si utilizan la bomba de vacío que quieren utilizar con Irán, va a responder, lo va a hacer desaparecer a Irán, a Israel del mapa. Entonces creo que, ojo con eso, creo que este muchacho nos mete en un conflicto innecesariamente, quiere traer gente a colonizar la Patagonia con subsidios, y tiene gente que se le está muriendo en el Garrahan, médicos mal pagos, discapacidad, jubilados, creo que Jubilado estacionado en la calle. sí, va a mandar, quiere mandar barcos, tropas ahora, o sea, creo que es un error. Este muchacho amaba mucho las políticas de Menem, pero las políticas de Menem eran de centro derecha, y este es un muchacho de derecha ultranza, ni siquiera llega a neoliberal, creo que lo supera Macri, lo asusta a Mauricio Macri, que es de derecha. Entonces imagínense, maneja un circo romano el hombre este, o sea, es mi criterio. Nos vamos al cierre, Juan Carlos. ¿Tenés algo más para preguntarle a Javier? No, me parece que ha sido completo, tenemos mucho más para hablar, pero completa la entrevista, nos agrada este tipo de entrevistas donde estamos hurgando, y que un político venga y tenga la agallas de decir, sí, hurguen, bueno, mejor, para terminar con la complacencia, ¿no? Claro. Gracias. Ahora estoy esperando a ver qué me van a contestar aquí los trolls. Mira, que eso... Sí, tiene una fábrica y se gasta el erario público en eso. Gracias, Javier. No, gracias a usted, a la audiencia y toda la radio. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Nosotros nos encontramos con Resumen de Noticias el lunes. Mañana hacemos una pausa